12. En la playa. La Pilgrim se había perdido. Ya no era más que un casco sin valor, cuyos restos, al cabo de unas horas, destrozaría la resaca. Sin embargo, en pocos viajes pudieron trasladar a la costa algunos elementos que Dick creyó que podrían serles útiles. Lo importante era que se encontraban en un continente y que su repatriación, fuese cual fuese el punto de América donde habían desembarcado, no ofrecería, al parecer, grandes dificultades. La mayor satisfacción de Dick era que la señora Weldon y su hijo se hallaban a salvo. El lugar donde habían desembarcado era una playa estrecha que cerraba un acantilado de mediana altitud, si bien en algunos puntos unas suaves pendientes parecían ascender a lo alto. La desembocadura de un riachuelo se abría por el norte a un cuarto de milla, y sobre sus orillas crecían numerosos árboles de la especie de los mangles, muy distintos de sus parientes de la India. La vegetación era lujuriosa, y los plataneros, tamarindos y 100 vegetales más que un americano no está acostumbrado a ver en la región septentrional del Nuevo Mundo, se entrelazaban en un laberinto. Sin embargo, existía un curioso detalle en aquella abundancia forestal, y es que entre la misma no se veía un solo ejemplar de la familia de las palmeras que tanto abundan en toda la superficie del planeta. También un gran número de pájaros chillones revoloteaba por encima de la playa, pájaros que en su mayor parte pertenecían a una variedad de golondrinas de plumaje negro y que no parecían demasiado salvajes. Se acercaban sin temor alguno a los náufragos, lo que daba a entender que aquellas aves no habían aprendido aún a temer la presencia del hombre, y por tanto, que aquella costa se hallaba totalmente abandonada y lejos de la civilización. También vieron algunas gaviotas y varios pelícanos. Aquellos animales parecían ser los únicos seres vivos que frecuentaban aquella parte del litoral. Ninguna señal, ningún indicio, ninguna huella revelaba, en una extensión muy considerable, la presencia de seres humanos. ¿Dónde nos encontramos?, se preguntaba Dick Sand, bastante sorprendido. De pronto, la señora Weldon exclamó: «Fíjate en Dingo, Dick». El perro iba y venía por la playa con el hocico pegado al suelo, gruñendo sordamente y con la cola entre las patas. Parecía que trataba de encontrar una pista. «Es muy extraño», comentó Dick, «y mucho más por cuanto Negoro parece hacer otro tanto paseándose por la playa». El grumete no apartaba la vista del portugués, que parecía medir la playa con sus pasos, contemplando al mismo tiempo la costa y el acantilado como si tratase de recordar algo. ¿Conocerá Negoro este lugar?, se dijo para sí Dick. Negoro, finalmente, se dirigió hacia el riachuelo y desapareció. Lo importante en aquellos momentos era encontrar un abrigo donde instalarse provisionalmente, y pensar y planear lo que convenía hacer. El asunto de la alimentación estaba resuelto, puesto que la despensa del navío había sido desembarcada. Además, podían contar también con los recursos naturales que, sin lugar a dudas, ofrecería el país. El agua potable no faltaba tampoco, ya que el grumete había mandado a Hércules a buscarla al riachuelo. Tampoco el fuego iba a ofrecer dificultades. La leña por los alrededores era abundante, y el viejo Tom, empedernido fumador, poseía cierta cantidad de yesca bien conservada en una caja que cerraba herméticamente. Solo era preciso encontrar un lugar donde guarecerse, y fue el pequeño Jack quien lo descubrió, detrás de una roca. Había allí una gruta muy limpia que los embates del mar habían formado. El grupo se dirigió hacia aquel lugar, ya que no era de temer, debido a que la luna se hallaba en cuarto creciente, que las mareas alcanzasen la gruta. Unos minutos más tarde, y cuando los náufragos reponían fuerzas con un ligero refrigerio, apareció Negoro, que seguramente consideró una buena idea compartir la comida que se preparaba en común. Mientras el grupo comía, Dingo, que cazaba al vuelo parte de las provisiones que los comensales le tiraban, vigilaba al mismo tiempo. Si alguien se hubiera acercado, el perro lo descubriría inmediatamente. Por este lado podían estar tranquilos. La conversación pronto derivó hacia la actitud que debían adoptar. Solo Negoro no tomó parte en la discusión. «Lo más importante», dijo Dick después de reflexionar un rato, «es averiguar dónde nos encontramos.
Los vientos y las corrientes que hemos soportado me hacen confiar en que hemos llegado a un punto de la costa peruana. Estoy seguro, pues, de que estamos en alguna provincia meridional del Perú, o sea, en la parte menos habitada del país que limita con las pampas. Si así fuera, es posible que estemos muy alejados de la civilización. Hizo una pausa y continuó. Mi consejo es que no debemos abandonar este refugio sin conocer exactamente nuestra situación. Pasaremos la noche en este lugar, y mañana, 2 de nosotros podremos realizar algunas caminatas hacia el interior, sin alejarnos demasiado. Si encontramos algún indígena, nos informará y sabremos a qué atenernos. No creo posible que en algunas millas a la redonda no se encuentre algún ser humano. La señora Weldon hizo un gesto de contrariedad. Dick Sand, interpretando aquel movimiento, dijo: «No existe otra solución. Es necesario que nos separemos para llevar a cabo las averiguaciones que he indicado. En el supuesto de que no encontremos a nadie, decidiremos lo más conveniente. Tom y yo llevaremos a cabo la exploración. Dingo nos acompañará y nos será de gran ayuda, porque supongo», y la voz de Dick mostró ironía, «que Negoro preferirá permanecer aquí». «Eso depende», respondió Negoro con igual ironía. Después de esta conversación, Negoro abandonó la gruta, dirigiéndose con paso lento hacia el riachuelo por la orilla del cual desapareció. Pensando que muchos objetos que llevaba el barco podían ser útiles, Dick Sand y sus compañeros se dirigieron hacia la playa para comprobar si el estado del mar les permitía acceder al casco del navío. El grumete se extrañó al comprobar que los arrecifes en los que había encallado la Pilgrim estaban completamente secos. «¡Qué raro!», pensó. «Las mareas son muy débiles en el litoral americano del Pacífico, y este fenómeno solo puede explicarse por la furia del viento que soplaba hacia la costa». El aspecto del barco era lastimoso, aunque Dick Sand y los negros pudieron introducirse entre sus restos tratando de sacar del mismo todo lo que pudiera serles útil, especialmente alimentos y bebida. Fueron recuperados también 4 fusiles en buen estado y un centenar de cartuchos que el agua había respetado, una linterna y varios cuchillos de caza. El grupo se hallaba, pues, bien aprovisionado de víveres y armamento. Al regresar a la gruta, la señora Weldon se interesó por el dinero recuperado del barco, y se extrañó al comprobar que solamente se habían recogido unos pocos dólares, cuando lo cierto es que la madre de Jack había embarcado con una suma muy superior a la hallada. ¿Quién podía haberse adelantado, mermando las reservas de la señora y del difunto capitán? De nadie podía sospecharse, aparte de Negoro, que probablemente había sido el ladrón. De aquel hombre podía esperarse todo. No cabía duda de que era un ser malo, pero Dick vacilaba y le costaba mucho asegurar que fuese un malhechor. Cuando Negoro vuelva, pensó, lo haré registrar si es preciso. Quiero saber exactamente a qué atenerme. Mientras tanto, el sol se hundía en el horizonte y en la gruta empezaron los preparativos para pasar la noche lo mejor posible. Todos se hallaban allí, a excepción de Negoro, que no había regresado a pesar de que la noche cerraba por completo. «Será mejor no preocuparnos por él», dijo Dick. «Sus motivos tendrá para abandonarnos, uno de los cuales puede haber sido el robo del dinero». 2 negros se dispusieron a velar en el exterior de la cueva, mientras que en el interior las restantes personas del grupo prepararon su lecho de la mejor manera posible. 13. Encuentro con un compatriota. Cuando al día siguiente, 7 de abril, el mar brillaba bajo los primeros reflejos del día, Austin, que estaba de guardia, dio la señal de alerta al comprobar que Dingo se mostraba inquieto y ladraba en dirección al riachuelo. «Alguien anda por ahí», advirtió Dick, «pero no creo que sea Negoro, puesto que de ser así, el perro ladraría furioso. Preparen las armas y vengan conmigo». La actitud de Dingo revelaba, sin lugar a dudas, que había visto algo u olido a algún indígena. De pronto, y sin preocuparse de hacer frente a la cólera del perro, apareció en un recodo del acantilado un hombre que, al ver al grupo, dio muestra de viva sorpresa. «Por fin podremos saber dónde estamos», comentó Dick, echándose el fusil al hombro y avanzando hacia el desconocido. El recién llegado parecía no estar muy tranquilo ante la presencia de aquellos 4 hombres armados.
Llevó con rapidez sus manos al fusil que llevaba terciado y lo apoyó en el hombro. Era un hombre de mirada penetrante, de tez curtida. Aparentaba unos 40 años y se le veía vigoroso. Un ancho sombrero cubría su cabeza y una especie de blusa de piel curtida le servía de chaqueta. Sus pies los llevaba calzados con botas de cuero que le llegaban hasta cerca de la rodilla. Por el color rojizo de su pelo y su actitud altiva, parecía que aquel hombre debía de ser anglosajón. El grumete hizo un gesto de saludo que debió de ser bien interpretado por el hombre, ya que, cambiando su actitud y adelantándose hacia el grupo, estrechó la mano de Dick. En cuanto a los negros, les hizo solo un ligero movimiento de cabeza. ¿Ingleses?, preguntó. «Americanos del norte», respondió Dick. Estas palabras parecieron ser del agrado de aquel hombre, que apretó con más vigor la mano del muchacho. La señora Weldon se unió al grupo. «Somos náufragos», explicó la dama, «que ayer encallamos en estos arrecifes». El desconocido esbozó en su rostro un gesto de lástima. «No queda nada del barco», agregó Dick, al ver que el desconocido dirigía su mirada hacia la costa. «Durante la noche la resaca ha acabado con él». La señora Weldon fue la primera en interesarse por saber dónde se hallaban. «Se encuentran en el litoral de América del Sur», explicó el desconocido. «Estas costas pertenecen a la parte meridional de Bolivia, que confina con Chile». Si bien las palabras del desconocido hicieron meditar a Dick, no podía extrañarse mucho, puesto que su cálculo podía haberle engañado en lo tocante a las corrientes. «No es raro», comentó entonces, «que si esta costa es la de la Baja Bolivia, se halle tan desierta. En este caso, nos encontramos muy lejos de Lima». «Exacto. Lima se encuentra hacia el norte». «¿Es usted peruano?», preguntó la señora Weldon, que a causa de la desaparición de Negoro había adquirido cierta desconfianza. «Soy americano, como también debe serlo usted, señora Weldon», respondió ella, completando la frase. «Mi nombre es Harris y he nacido en Carolina del Sur. Hace 20 años que vine a este país y por eso me alegra tanto encontrarme con compatriotas. En este momento me dirijo a Atacama, en la parte nordeste, aunque mi residencia habitual está en el sur, en la misma frontera chilena». Harris, atendiendo a las preguntas que le dirigían la señora Weldon y Dick, explicó que con mucha frecuencia hacía viajes sin ninguna compañía por aquellos lugares, indicando que a 200 millas de donde se encontraban, un hermano suyo tenía una importante finca denominada Hacienda de San Felice, a la que se ofreció a acompañar a los náufragos, donde les aseguró que serían bien recibidos y desde donde no les faltarían medios de transporte para llegar a la ciudad de Atacama. Estos ofrecimientos, hechos de un modo espontáneo, ganaron la confianza del grupo. «¿Son esclavos suyos estos negros?», preguntó el americano. La señora Weldon le recordó que hacía mucho tiempo que en Estados Unidos no había esclavitud y que aquellos negros no estaban ni aún a su servicio. La proposición de aquel hombre hacía cavilar a Dick al pensar que un recorrido de más de 200 millas por entre la selva había de resultar sumamente fatigoso. Así lo hizo constar. «Poseo un caballo», contestó Harris, «que he dejado paciendo al lado del riachuelo. Lo pongo a disposición de la señora Weldon y su hijo. Los hombres podremos cubrir la distancia a pie, teniendo en cuenta, además, que las 200 millas que nos separan de la hacienda quedarán reducidas a 120 si atravesamos la selva». Dick no se daba por vencido, ya que no le hacía mucha gracia dejar el litoral, pero como sea que Harris indicó que por la costa no era fácil encontrar ninguna ciudad a menos de 300 o 400 millas, tuvo que rendirse a la evidencia, aunque con cierta preocupación. Finalmente fueron aceptados los servicios del americano, y se acordó que para no perder tiempo era conveniente partir de inmediato. Mientras la señora Weldon preparaba el desayuno, que Harris aceptó compartir, los negros, atendiendo a las órdenes de Dick, preparaban los enseres y provisiones que tenían que ser transportados. El americano aprovechó el tiempo de espera en ir a recoger el caballo y conducirlo hasta la cueva. Dick manifestó el deseo de acompañar a Harris hasta la desembocadura del riachuelo, cosa a la que el americano se avino de buen grado. A unos 300 pasos de la orilla del río, un caballo vigoroso, de una raza que Dick no pudo reconocer,
se hallaba atado a un árbol. Harris lo desató y, cogiéndolo de la brida, echó a andar delante de Dick. Este dirigió una rápida mirada a su alrededor, no percibiendo nada que pudiera inquietarle. De regreso a la gruta, todos los expedicionarios se desayunaron a base de conservas y galletas. Unos minutos más tarde, cada uno cogió el bulto que le había sido destinado y se inició la marcha. La señora Weldon montó en el caballo con su hijo, y la caravana se formó por el siguiente orden. A la cabeza del grupo iban Dick Sand y Harris, armados de fusiles. Seguían Bat y Austin, también armados con un fusil y un cuchillo cada uno. A continuación seguían la señora Weldon y el pequeño Jack a caballo, precediendo a Nan y a Tom, cerrando la columna Acteón, armado con un fusil Remington, y Hércules con un hacha. Al primo Benedicto no fue posible asignarle un puesto, ya que con su lata de hojalata terciada, con su cazamariposas en la mano y una gran lupa pendiente del cuello, iba y venía persiguiendo toda clase de insectos con peligro de ser mordido por alguna serpiente venenosa. En cuanto a Dingo, corría de un lado para otro, pareciendo inquieto, como si buscase una pista, y casi sin cesar gruñía sordamente, más bien lastimero que furioso. Todos se dieron cuenta de su extraña conducta, pero nadie podía explicarse a qué era debido. La señora Weldon, temiendo que a su primo le ocurriese algún percance en sus constantes desplazamientos, le llamó repetidas veces, amenazándole con quitarle la caja de los insectos, las gafas y la lupa si no seguía junto a la caravana. El primo Benedicto, ante aquella amenaza, se sometió durante 1 hora, pero después comenzó a alejarse de nuevo, sin acordarse ya de la promesa hecha a la señora Weldon. Esta pidió a Hércules que se encargase de la custodia del rebelde primo. El negro aceptó complacido, pensando que, en caso necesario, le bastaría una sola mano para reintegrar a su puesto a aquel hombre como si fuese un simple insecto. 14. A través de la selva. A pesar de que Harris había dicho en repetidas ocasiones que sólo podía temerse algún encuentro con indios nómadas, el grupo se sometía a una disciplina severa. Los senderos, si es que aquellos caminos podían denominarse así, estaban hechos con pisadas de animales, más bien que por las del hombre, y el avance por ellos era muy dificultoso. Los expedicionarios desconocían los árboles que formaban aquella espesa selva que sólo un hombre experto hubiera podido clasificar. La boinia, el molompi, los guayacos de hasta 12 pies de diámetro y los fusteles podían distinguirse entre aquella enmarañada vegetación. Dick Sand preguntó a Harris los nombres de aquellas diversas especies, pero el aludido, antes de contestar, interrogó a su vez. ¿No ha estado usted nunca en el litoral de América del Sur? ¿No conoce las costas de Colombia, de Chile o las de la Patagonia? No, nunca. ¿Y la señora Weldon no conoce tampoco esta parte del nuevo continente? Los intereses comerciales de mi marido solo le han llamado a Nueva Zelanda y no he viajado a otra parte. No conozco tampoco esta parte de la Baja Bolivia. Pues bien, verán ustedes un singular país que contrasta de un modo singular en cuanto a su flora y su fauna con otras regiones de América del Sur. Si el primo Benedicto hubiese sido un botánico en vez de un entomólogo, que hasta entonces solo había encontrado algún que otro insecto interesante, hubiese quedado admirado ante aquella variedad de especies vegetales, pero no conocía la botánica ni le interesaba. A veces la selva aparecía pantanosa, con una red de hilillos líquidos que debían alimentar los afluentes de algún riacho. Algunos de estos arroyos tuvieron que ser vadeados. En sus orillas crecían espesos cañaverales a los que Harris dio el nombre de papiros. Después la espesura volvía a espesarse, y la vegetación cubría los estrechos senderos de la selva. La marcha por aquellos lugares era lenta, y después de la segunda mitad de aquella primera jornada de viaje, la caravana empezó a ascender por un terreno ligeramente inclinado. Los árboles eran allí menos tupidos, y de no estar el suelo invadido por una maraña de vegetación, la marcha hubiera sido más fácil. Harris iba explicando las características de aquella vegetación donde echaban a faltar un árbol. El Sifonia elástica, o árbol de caucho, entre otras especies similares que tanto abundan en América Meridional. Dick Sand,
que había prometido a su amigo Jack enseñarle los árboles de la goma, se hallaba un poco contrariado al no ver ni uno solo. «Paciencia, chico», decía Harris riendo. «Ya encontraremos caucho a montones en los alrededores de la hacienda». Harris había cogido un fruto de un árbol que ofreció al pequeño Jack. La señora Weldon se interesó por saber si aquel fruto era comestible. «Oh, no tema, señora». Y el americano lo mordió, al tiempo que afirmaba: «Esto es un mango». El bosque cambiaba de aspecto y entre los árboles menos espesos aparecían grandes claros. En algunas alturas abundaba la zarzaparrilla, que formaba un intrincado enmarañamiento. Al ponerse el sol, la caravana se encontraba a unas 8 millas del punto de partida, habiendo efectuado aquel recorrido sin ningún incidente. Para descansar no se encontró mejor abrigo que el de un enorme mango, cuyas amplias ramas formaban un cobijo natural donde poder refugiarse. Cuando la caravana irrumpió entre aquel follaje, una bandada de papagayos surgió de la copa del árbol entre un escandaloso concierto. Tantos eran los gritos de aquellos animales que Dick Sand estuvo a punto de disparar su fusil para ahuyentarlos, pero Harris, con un enérgico gesto, le hizo desistir de su propósito. «No es conveniente manifestar nuestra presencia», dijo. «No es conveniente hacer ruido». Una vez instalados, comieron con apetito las conservas y galletas que llevaban como aprovisionamiento, tomando como postre suculentos frutos del mango. En cuanto al agua, un arroyuelo que serpenteaba cerca de allí les suministró la necesaria, que no fue bebida sino después de agregarle algunas gotas de aguardiente. Al intensificarse la oscuridad, les obligó a efectuar los preparativos para confeccionar unos rudimentarios lechos. «Será conveniente encender una hoguera, ¿no le parece?», preguntó Dick al americano. «No lo juzgo necesario, y, además, no es conveniente. Para pasar sin ser vistos si algún indígena merodea por aquí, lo mejor será no encender hogueras ni disparar tiros». «¿Y las fieras?», preguntó entonces la señora Weldon. Harris esbozó una sonrisa. «En realidad», contestó, «las fieras temen más al hombre que éste a ellas». «¿Es que no hay serpientes, ni leones, ni tigres?», preguntó Jack. «Pregúntele a su mamá», rió el americano, «si ha oído decir alguna vez que haya tigres por esta parte del continente americano». «Cierto es, hijo mío», aseveró la señora Weldon. Los párpados del pequeño se cerraban vencidos por el sueño, pero aún así, mientras dormía, iba nombrando a los leones y a los tigres. Los 4 negros se ofrecieron para ir velando el sueño de los restantes, y a pesar de que Dick quería tomar parte también en la guardia, accedió por fin a las razones de aquellos nobles muchachos. Al día siguiente, Dick y sus compañeros despertaron pronto, algo repuestos con aquellas horas de descanso y sin que nada hubiese turbado la noche. Sin embargo, si hubiesen estado al corriente de las costumbres de ciertos moradores de la selva, hubieran advertido que éstos no habían saludado al día con sus gritos característicos, muy especialmente el de los guerribas, unos cuadrúmanos que los indios dicen que por las mañanas recitan sus oraciones. El aire matinal de la selva pronto abrió el apetito de todos, y se dispusieron a saborear el desayuno preparado por Nan, incluso el primo Benedicto, que, acaso por primera vez en su vida, comprendió que el comer no era un acto inútil. Eran las 7 de la mañana cuando el grupo reanudó la marcha hacia el este. Dick Sand no dejaba de observar a su alrededor, fijándose en los variados tipos de vegetación característicos de la tierra que cruzaba y otros detalles que creía podían serle de interés. Hacía muchas preguntas a Harris que éste contestaba con largas explicaciones. «¿Será necesario cruzar los Andes?», preguntó una vez el grumete. «Tranquilícese, amigo», contestó Harris. «No abandonaremos esta llanura, cuyas elevaciones más considerables no exceden de 1500 pies. Sin medio de transporte no me hubiera comprometido a esta aventura si hubiese sido preciso cruzar la cordillera». «O sea», comentó Dick, «que habría sido preferible subir o bajar por la costa». «En efecto, hubiera sido mucho mejor de no dirigirnos a la hacienda de mi hermano que está situada en esta parte de la región. Nuestro viaje no ha de ofrecer más dificultades que las halladas hasta ahora. Además,
Aunque consideremos que este bosque es inmenso, estoy acostumbrado a viajar por selvas y cualquier detalle me es suficiente para orientarme. No tema, amigo. Tenga la seguridad de que les conduciré a donde vamos. Sin ningún suceso extraordinario, transcurrieron las jornadas hasta el día 12 de abril, durante las cuales no se recorrieron más que 8 o 9 millas cada 12 horas. El cansancio empezaba a dejarse sentir, especialmente en el pequeño Jack, pese a que la salud en todos era aún muy satisfactoria. ¿Todavía no llegamos a los pájaros mosca y al árbol de la goma?, preguntaba sin cesar el pequeño Jack. El jovencito tenía sus razones para protestar, porque no se cumplían las promesas que Harris le había hecho durante el viaje. Los pájaros mosca y los juguetes de caucho parecían ir siempre por delante de la expedición y tampoco se veían los papagayos que le habían prometido enseñar y que debían de faltar en aquellas selvas. ¿Dónde estaban los papagayos de plumaje verde, casi todos originarios de aquellas regiones? Y los guacamayos, y los camindes, y las cotorras y todos los pájaros parlantes que, según dicen los indios, hablan todavía el lenguaje de las tribus extinguidas. Sin otras novedades, transcurrieron otros 4 días. La caravana seguía hacia el nordeste, pudiendo calcularse que el 16 de abril se había hecho un recorrido, al menos, de 100 millas. En consecuencia, si Harris no se había extraviado, cosa que negaba sin vacilar, la hacienda de San Felice debía encontrarse solo a unas 20 millas del punto donde acamparon aquel día. Por lo tanto, antes de 2 días los expedicionarios encontrarían un cobijo confortable donde poder descansar de las fatigas pasadas. Dick seguía pensando que si hubiesen encallado en otro punto del litoral, no habrían faltado pueblos o aldeas donde haría muchos días que la señora Weldon y sus compañeros habrían encontrado asilo. Ahora atravesaban una región que, si bien continuaba pareciendo abandonada por el hombre, estaba cada vez más frecuentada por animales. Harris tenía contestación adecuada para todas las preguntas que se le formulaban. Sin embargo, aquel día las explicaciones del americano no convencieron a Dick Sand hasta el punto de llevarle a una enérgica discusión. El joven grumete, llevado por su afán de saber cuánto ocurría a su alrededor, se separó un momento del grupo y, aunque de un modo imperfecto, pudo vislumbrar 3 o 4 animales de gran tamaño que aparecieron entre la melaza a un centenar de pasos de la caravana. Corrían a notable velocidad y pronto desaparecieron. Dick Sand, sin hacer caso de las recomendaciones del americano, hizo fuego sobre uno de aquellos animales, al que, a pesar de su magnífica puntería, no pudo herir, porque Harris, con una rapidez increíble, le desvió el arma al tiempo que decía: «¡No dispare!». «¡Son jirafas!», gritó Dick Sand sin hacer caso a la observación del americano. «¿Jirafas?», se admiró la señora Weldon. «Te equivocas, Dick. En América no hay jirafas». «Naturalmente», remachó Harris. «En este país no puede haber jirafas». «Sus ojos le habrán engañado, amigo. Seguro que eran avestruces». «¿Avestruces de 4 patas?», preguntó enfadado el grumete. «También a mí me pareció que se trataba de animales de 4 patas», aseveró la señora Weldon. «Y a nosotros también», exclamaron a la vez los negros. Harris estalló en una carcajada. «Tendría gracia», dijo. «Avestruces de 4 patas. No, amigos, no. La rapidez de estos animales les ha hecho ver mal». «Según tengo entendido, tampoco existen avestruces en el Nuevo Mundo», comentó Dick. Harris explicó que, precisamente en América del Sur, existe una especie particular llamada ñandú, que es la que acababan de ver. Al día siguiente, 17 de abril, al reanudar la marcha, Harris aseguró que antes de 24 horas llegarían a la hacienda de su hermano, donde, según él, los náufragos recibirían todos los cuidados y comodidades necesarios. La señora Weldon afirmó que deseaba llegar cuanto antes porque el pequeño Jack empezaba a sentir fiebre y se fatigaba mucho. «Me he dado cuenta de ello», intervino Dick, «pero la naturaleza ha puesto aquí el remedio a este mal. Según sabemos por Harris, nos encontramos en la región de los quinos, ¿verdad?» «Tiene usted razón», contestó el aludido. «Los árboles que producen la preciosa corteza febrífuga se encuentran aquí, pero no son fáciles de distinguir». «Será por eso que me extraña no haber visto ni uno solo todavía», terminó el grumete.
Si descubro alguno, se lo diré, señora Weldon, dijo Harris, complaciente. No obstante, en la hacienda hallará usted sulfato de quinina, que es mucho mejor que la simple corteza del árbol. Sin ningún otro incidente llegó la noche, y quedó organizado el campamento como de costumbre. Varios de los expedicionarios ya estaban durmiendo, cuando de pronto, muy cerca de allí, resonó un grito que alarmó a todos. «¡He sido yo el que he gritado!», dijo el primo Benedicto, apareciendo en el campamento. «Acabo de ser mordido». «¿Una serpiente?», exclamó la señora Weldon. «No, no, un insecto. Ha sido un insecto, y lo he cogido. Por fin he hecho un buen hallazgo». «¿Qué insecto es este?», preguntó la madre de Jack. «Un díptero, un famoso díptero», seguía gritando alborozado el primo Benedicto, mostrando una mosca más pequeña que una abeja, de color opaco, rayada de amarillo en la parte inferior de su cuerpo. «¿Pero qué clase de mosca es esta que tanto le alegra?», interrogó Dick. «Oh», respondió el entomólogo, «se trata de un famoso díptero que hasta ahora no se ha encontrado nunca en América. Esta mosca, este insecto que tengo entre mis dedos, es una mosca tsetse». La alegría del primo Benedicto no fue compartida por Dick Sand, que no se atrevió a preguntarle en qué continente del globo se encontraba el temible insecto. 15. Extraña fauna. Si bien la señora Weldon estaba algo inquieta por los excesos de fiebre de su hijo, conservaba una cierta tranquilidad al pensar que aquella misma noche del día que empezaba, 18 de abril, se encontrarían a cubierto en la hacienda San Felice. Aquel viaje que duraba ya 12 días tocaba a su fin, y era mejor pensar en el futuro que en las privaciones pasadas. Harris se mantenía fresco, y los restantes expedicionarios soportaban bien las fatigas de la larga caminata. Después del desayuno se reanudó la marcha por aquella selva, que ahora se presentaba menos espesa con los árboles diseminados, sin formar ya impenetrables frondas. Ningún incidente agravó las inquietudes de Dick en las primeras horas del día. Solo 2 hechos que tal vez no tuviesen excesiva importancia fueron observados por él. En primer lugar, le llamó la atención la actitud de Dingo. El perro, que hasta entonces parecía ir siguiendo una pista llevando el hocico junto al suelo, lo levantaba ahora para husmear el aire. Parecía agitado y se le erizaba el pelo. Las miradas de Dick Sand y de Tom se cruzaron como llevadas por un mismo presentimiento. «Diríase que olfatea a lo lejos», observó Tom. «A Negoro, ¿no es cierto?», inquirió el grumete, mientras hacía una seña a su compañero para que no levantase la voz. Tom asintió. «Creo que este hombre no debe andar muy lejos», comentó Dick. «Y ello puede deberse a varios motivos. A que no conoce el país, en cuyo caso habría tenido mucho interés en no perdernos de vista, o que lo conoce muy bien, y entonces...» Tom no podía ocultar su ansiedad. ¿Cómo sería posible que Negoro conociera esta región si nunca ha estado en ella? Una mueca de ironía se perfiló en el rostro de Dick. Llamó a Dingo y le azuzó. ¡Eh! ¡Negoro! ¡Negoro! Aquel nombre produjo en el perro el efecto habitual. Lanzó un furioso ladrido y se abalanzó hacia adelante, como si el portugués estuviese oculto en aquella maleza. Harris, que se había dado cuenta de lo que ocurría, se acercó a Dick y con los labios apretados preguntó: «¿Qué le sucede al perro?». El viejo Tom, como si la cosa no tuviese importancia y en tono festivo, contestó: «Se trata de una prueba, señor Harris. Le preguntábamos a Dingo si podía darnos noticias de un compañero del barco que se nos ha perdido». El segundo hecho observado por Dick se refería al caballo del americano, que no parecía comportarse como ocurre normalmente entre los de su especie cuando se acercan a la cuadra que parecen oler. Si, de acuerdo con las aseveraciones de Harris, no quedaban en la víspera más que unas 6 millas por recorrer, a aquella hora, las 5 de la tarde, cuando menos 4 de aquellas últimas millas habían sido ya recorridas, y en consecuencia, la cuadra se hallaba prácticamente a la vista. ¿Por qué entonces el caballo no husmeaba el aire, ni dilataba los hollares, ni apresuraba el paso, ni exhalaba esos relinchos que indican el final del viaje? El cuadrúpedo parecía indiferente.
como si la hacienda a la que había ido varias veces se encontrase aún muy lejos. Tampoco en el ambiente se manifestaba la proximidad de una gran hacienda, como había dicho Harris ser la de San Felice. ¿Se habría extraviado Harris? Este, indiferente a cuanto pasaba por el ánimo del joven Dick, seguía adelante, escudriñando a derecha e izquierda, como un hombre que no está seguro de sí mismo. Cruzaron una llanura y de nuevo reapareció la selva en la que la caravana se internó. A las 6 de la tarde llegaron a una espesura en la que se apreciaban señales evidentes del paso de un grupo de poderosos animales, detalle que no pasó inadvertido por Dick Sand, que observó los alrededores con mucha atención. A una altura que excedía en mucho a la estatura humana, las ramas de los árboles aparecían arrancadas o rotas. Dick Sand pensó, y ya no le cupo la menor duda, de que aquellas huellas y aquel destrozo en las ramas no podían ser debido a otra cosa que al paso de una manada de elefantes. Pero en América no hay elefantes. Dick Sand calló, pensando que de interrogar acerca de aquella anomalía al americano, diría, también en este caso, unas explicaciones más o menos lógicas sobre el particular que no modificarían aquella situación. ¿Qué podía esperarse de un hombre que aseguraba que las jirafas eran avestruces? Dick había sacado la conclusión de que Harris les había traicionado, y ya solo esperaba la ocasión de poner al descubierto su deslealtad. Había acumulado suficientes pruebas para ello, y su corazón le decía que muy pronto podría desenmascararle. Pero, ¿qué perseguía Harris? ¿Qué podía moverle a obrar de aquella manera? ¿Qué decisión era preciso tomar en medio de aquellos bosques y ante los terribles sufrimientos que preveía? El joven grumete no dejó traslucir sus sentimientos y permaneció callado, incluso cuando, al adelantarse hasta un arroyo bastante ancho, distinguió unos enormes animales que se precipitaban hacia la orilla, donde desaparecieron. ¡Hipopótamos! Dick acababa de ver hipopótamos en América. Siguieron adelante todo el día. El desánimo se hacía evidente en todos, y muy especialmente en la señora Weldon, que al ocuparse solo de su hijito, no sentía el cansancio, a pesar de que las fuerzas la iban abandonando. Tom mostró al grumete un objeto que había llamado su atención y que recogiera del suelo poco antes. Se trataba de una especie de cuchillo de forma particular, con un mango de perfil muy toscamente tallado y ancha hoja curva. Dick lo examinó y finalmente lo mostró al americano. «Eso demuestra, creo yo», comentó el grumete, «que los indígenas no deben andar lejos». «Eso es», respondió Harris, «y, no obstante, la hacienda no puede estar muy lejos. Pero no reconozco... ¿Se ha extraviado?», preguntó Dick con energía. «No, no creo. Pero al querer ir por el camino más corto, puedo haberme equivocado. Creo que lo mejor sería que siguiese yo solo hacia adelante». Dick Sand se irguió. «No, señor Harris, no nos separaremos». «Es que durante la noche me será difícil guiarles», dijo el americano. «Una noche más o menos no tiene importancia», comentó el grumete. «Podemos pasarla bajo los árboles, como otras tantas hemos pasado. Mañana reanudaremos la marcha». Harris asintió en el mismo momento en que Dingo dejaba oír unos furiosos ladridos. Dick lo llamó, al tiempo que en tono irónico decía: «Vamos, Dingo, ¿a quién ladras ahora? ¿No sabes que estamos en la selva y que aquí no hay nadie más que nosotros?» El último alto fue decidido, y para ello se buscó el mejor sitio para pasar la noche. El pequeño Jack, dominado por la fiebre, reposaba entre los brazos de su madre, que se movía como un autómata sin pronunciar palabra. De pronto, el viejo Tom, que ayudaba a Dick Sand a disponer los lechos bajo un extenso grupo de árboles, se detuvo en su acción, horrorizado, mirando a un punto. 16. Un continente equivocado. «Mire, mire, en estos árboles hay manchas de sangre y en el suelo unos miembros mutilados». «Cállate, Tom, cállate», ordenó Dick, precipitándose hacia el lugar donde el viejo Tom señalaba. El muchacho, lleno de horror,
Pudo ver en el suelo unas manos cortadas y junto a ellas una cadena partida en pedazos y unos grilletes rotos. Por fortuna, nadie más se había dado cuenta de aquel macabro hallazgo. Solo quien hubiese observado a Harris podía haber comprendido el cambio operado en él. Su semblante reflejaba un odio feroz. Se trasladó al campamento a alguna distancia y todo quedó dispuesto para pasar la noche. Casi nadie comió, como si todos se hallasen bajo una inexplicable impresión de inquietud. La noche cerró, y un silencio absoluto sucedió a los ruidos diurnos. Dick, Austin y Bat vigilaban juntos. Nada turbaba la oscuridad ni la calma de la selva. De pronto se oyó un ruido prolongado y grave, al que se unía una especie de estremecimiento más agudo. Tom, que permanecía inmóvil, absorto en sus recuerdos, se puso de pie y al tiempo que extendía una mano hacia la espesura, gritó: ¡El león! ¡El león! Tom acababa de reconocer aquel rugido que en su infancia había oído tantas veces. Incapaz de dominar por más tiempo sus impulsos, Dick se precipitó, cuchillo en mano, hacia el sitio que ocupaba Harris, pero éste y su caballo habían desaparecido. En su interior, el grumete acusó todas las reacciones capaces de sentir su espíritu. Comprendía que no se hallaba donde había creído estar. La costa donde había encallado el barco no era la costa americana. Tampoco era la isla de Pascua, la que le había servido de orientación en el mar. La brújula, sin saber por qué, le había engañado durante una buena parte del viaje, y la tempestad debía de haberlos arrastrado hasta dar la vuelta al Cabo de Hornos, pasando del Pacífico al Atlántico. La velocidad del barco se duplicó, sin duda, por la fuerza del huracán. Aquella región donde estaban no era la llanura de Atacama, ni la pampa boliviana, y por eso en ella no había los productos de América del Sur, como son los quinos y los árboles del caucho. Harris les había engañado al decir que eran avestruces aquellas jirafas. Aquellas huellas eran, efectivamente, de elefantes, de la misma manera que eran hipopótamos las bestias que el grumete había visto en la orilla de un río. El primo Benedicto había encontrado una mosca tsetse, y era el rugido del león lo que acababa de atronar en la selva. ¿Y aquellas manos mutiladas? ¿Y aquellos grilletes? ¿Y aquellas cadenas y aquel cuchillo de forma singular? No cabía duda. Todas aquellas cosas, todos aquellos hechos se resumían en una sola palabra que Dick se resistía a pronunciar: África. Dick Sand y sus compañeros se encontraban en el África ecuatorial, el África de los tratantes y de los esclavos. El americano Harris y el portugués Negoro seguramente debían de estar de acuerdo. La situación era espantosa. Se encontraban en el continente de la trata de negros, ese tráfico abominable practicado durante mucho tiempo en provecho de las naciones europeas que poseían colonias en ultramar. Si bien es cierto que en todo el mundo esa práctica a la sazón estaba ya condenada, sin embargo, la trata de negros continuaba, y eran muchos los buques que surcaban los mares con su cargamento de ébano, a pesar de que los que aún se dedicaban a ese negocio eran considerados como piratas, y como tales, si eran cogidos, condenados a la pena de muerte y perseguidos sin descanso. No obstante, en el interior de África, tribus enteras aún son reducidas a la esclavitud después de sangrientas luchas. La cifra de los dominados es muy considerable, a pesar de la vigilancia que efectúan los cruceros ingleses y franceses, que solo pueden impedir ese tráfico en una parte muy limitada, debido a la enorme extensión de las costas del continente africano. El espectáculo de los poblados incendiados, de los indígenas asesinados y de la desolación no pueden describirse. Los pueblos, pasto de las llamas, quedan sin habitantes. Los campos son devastados y quedan desiertos. Las fieras invaden el país y los ríos arrastran los cadáveres después de tan espantosas carnicerías. Es tan enorme la desfiguración de los lugares que se da el caso de que el gran viajero Livingstone no reconoció, al día siguiente de una de tales carnicerías, una provincia que había visitado algunos meses antes. Y no fue solo este hombre quien hizo constar estos detalles. También Garrieron, Stanley, Speke, Burton y Grant hablan de idéntica manera de la llanura selvática del África Central, principal teatro de esas acciones.
Tal era el estado actual de la trata de negros, con todas sus inquietudes y sus terrores. Por eso no es de extrañar que Dick Tsang hubiese sentido un escalofrío al constatar que se encontraban en el África ecuatorial, aquel vasto continente de los tratantes y los esclavos. Por el cerebro del joven grumete cruzaron infinidad de nombres de la geografía africana, y después de meditar la ruta que había podido seguir el barco, tuvo la certeza de que se hallaban en la terrible Angola, aquella vasta colonia portuguesa que cruzan las caravanas de esclavos bajo el látigo de los conductores. Se hallaban muy lejos Perú y Bolivia, a donde les habría llevado la Pilgrim, si una mano criminal no la hubiese desviado de su ruta. Aquella mano criminal que Dick adivinaba ahora en la sombra y que les había conducido a un continente del que Dick Tsang sabía solamente lo que habían dicho acerca de él los misioneros de los siglos XVI y XVII y los mercaderes portugueses que frecuentaban el camino de San Pablo de Loanda al Zaire. Pero Dick Tsang, aquel capitán de 15 años, no se amedrentó y se impuso la obligación de seguir adelante para salvar a sus compañeros, sin saber que al día siguiente, a unas 2 millas de donde ellos se encontraban, 2 hombres, 2 desalmados, se hallarían reunidos tal como habían convenido de antemano. Aquellos 2 hombres eran Harris y Negoro. 17. Malvadas maquinaciones. ¿Así que no has podido llevar más allá de Angola al grupo de este imberbe que ellos llaman Capitán Tsang? Preguntó Negoro a su compinche Harris, sentados ambos al pie de un enorme banano a la orilla de un arroyo. Y bastante hecho, respondió el americano, con apartar los 200 millas de la costa. Ese Dick Tsang me miraba desde hacía algunos días algo inquieto. Sus sospechas eran muchas y poco a poco iba comprendiendo la verdad. Esta gente estaría en nuestras manos si hubiesen penetrado 100 millas más. Sin embargo, no creo que se nos escapen. No es fácil, corroboró Harris, adoptando una actitud tranquila. Ya le arreglaremos las cuentas a ese capitán, exclamó Negoro. Harris comentó: Cuando tan inesperadamente te encontré en la desembocadura del Longa, solo me rogaste que condujese a esta gente lo más lejos posible a través de esa pretendida Bolivia. No hemos podido hablar más, y me gustaría saber qué ha sido de ti durante esos 2 años de separación. Solo sé que después de haberte hecho cargo de una caravana de esclavos pertenecientes al viejo Alves, del que somos humildes agentes, abandonaste Cassange. ¿Tuviste algún contratiempo con el crucero inglés? Poco faltó para que me ahorcasen, pero son riesgos del oficio, ya que no se ejerce la trata de negros en la costa de África sin exponerse uno a recibir un balazo. Fueron los portugueses los que me cogieron. Dicen que ya no quieren la esclavitud después de haberse aprovechado de ella tanto tiempo. En fin, me cogieron y me condenaron a terminar mis días en el penal de San Pablo de Loanda. Un sitio malsano para nosotros, exclamó Harris, torciendo la boca. Tú lo has dicho, afirmó Negoro. Por eso, a los 15 días de haber ingresado en tan respetable lugar, pude evadirme y ocultarme en la bodega de un barco inglés que partía hacia Nueva Zelanda. Sufrí mucho oculto en aquel lugar, condenado a vivir durante la travesía a base de galletas y un barrilito de agua. Por fin, y después de haber practicado muchos oficios, incluso el de hombre honrado, tuve la ocasión de enrolarme en la Pilgrim como cocinero, puesto que el que tenían a bordo desertó. A continuación, a instancias de Harris, Negoro relató con todo detalle la travesía en aquel barco, hasta que, con sus malas artes, logró dirigirlo hacia Angola, donde encalló en la playa. Y la suerte me condujo a esa playa, terminó Harris, para recibirte. Ha sido la única casualidad en todos mis proyectos, continuó Negoro. Y lo más interesante es que la señora Weldon y sus acompañantes se encuentran a 200 millas en el interior de África, que es a donde yo quería traerlos. ¿Y qué proyectas?, interrogó Harris. Antes de que te lo cuente, deberías darme noticias de nuestro amo, el tratante Alves, al que no he visto desde hace 2 años. Estaré encantado de volver a verte, respondió Harris. El muy tunante está a las 1000 maravillas, a pesar de que la trata de negros se hace cada vez más difícil en este litoral. Aquellos 2 pícaros hablaban sin reparo de aquellas cosas, como si fuesen unos honrados negociantes discutiendo una crisis comercial momentánea.
¿Qué diferencia podía haber para ellos tratar de sacos de café o de azúcar, o hablar de seres humanos como mercancía? Los tratantes de negros no tienen sentimiento alguno de lo justo o lo injusto. ¿Y qué piensas hacer con esa gente?, se interesó el americano. Los negros pueden ser vendidos como esclavos, explicó el portugués. Los 4 jóvenes están bien constituidos y acostumbrados al trabajo. Pueden cotizarse bien. Los 2 desalmados rieron de buena gana. Lo que nos interesa ahora es ver el modo de apoderarnos de esa mercancía. Supongo que no hacernos muy difícil. No lo será, contestó Harris. Junto al Coanza, a 10 millas de aquí, hay acampada una caravana de esclavos que solo espera mi regreso para emprender el camino hacia Kazonde. La manda el árabe Ibn Hamis, y tiene a sus órdenes más soldados indígenas de los que hacen falta para apresar a Dixon y sus compañeros. Basta con que el grumete tenga la idea de dirigirse hacia el Coanza, ruta que, como es lógico, es la que va a emprender. El muchacho no es tonto y sabe el peligro que le espera, y por ello no puede pensar en regresar a la costa por el mismo camino que hemos seguido, sin exponerse a perderse en medio de la intrincada selva. Lo conozco y no puede adoptar otra resolución. Estoy seguro de que tomará esta decisión inmediatamente. Estamos de acuerdo, camarada, aprobó Negoro. Debemos ponernos en marcha enseguida a fin de adelantarles. En el momento de levantarse, Negoro sintió un estremecimiento que no pudo ocultar. Un ruido que se producía entre las ramas de los crecidos papiros llegó a sus oídos. Cogió a Harris por un brazo, obligándole a permanecer inmóvil. De pronto, un enorme perro apareció junto al ribazo, con las fauces abiertas, dispuesto a arrojarse sobre su presa. ¡Dingo!, exclamó Harris. El perro estaba presto a lanzarse sobre Negoro, pero éste, cogiendo el fusil de Harris, hizo fuego. Un aullido de dolor respondió a la detonación, y Dingo desapareció por entre la espesura que bordeaba el arroyo. Unas gotas de sangre manchaban algunas ramas, y un prolongado rastro rojo era visible entre los guijarros del arroyo. Harris, que no había pronunciado una sola palabra durante aquella escena, dijo: «No podrás negarme que ese perro te quiere de un modo muy particular. ¿Por qué te detesta de ese modo? Se trata de un antiguo asunto que tenemos pendiente entre los dos, pero por fin lleva lo suyo ese maldito animal, y ya no podrá demostrarme su cariño». Harris insistió aún. «¿Has dicho un antiguo asunto?» El portugués no contestó, pero Harris dedujo que aquél le ocultaba alguna pretérita aventura. Al poco rato los 2 compinches se perdieron en dirección al Coanza a través de la inmensa selva. 18. Retorno a la costa. Dixon no podía borrar de su mente aquella trágica palabra que le obsesionaba. «África, África», repetía sin cesar. Su pensamiento trataba de reconstruir los hechos de aquella larga travesía, y la luz de la inteligencia se hacía en su espíritu. Ahora se le aparecían con toda nitidez los sucesos acaecidos. Palpaba la verdad con la mano. Comprendía la conducta de Negoro en aquella serie de accidentes que habían conducido a la goleta a estrellarse contra la costa de África. También era diáfana la traición de Harris, que no podía ser puesta en duda. Y la lógica más elemental indicaba al muchacho que el portugués y el americano se conocían de antiguo, y que para colmo de desdichas una fatal casualidad les había reunido en aquel litoral. Un plan había sido concertado entre ellos, cuyo resultado tendía a ser funesto para los náufragos. ¿Por qué aquellos odiosos actos? ¿Qué intentaba el miserable contra la señora Weldon y su hijo? ¿Por qué, en definitiva, que quisiera el portugués apoderarse de los negros para venderlos como esclavos? Era comprensible, e incluso que tratase de vengarse en la persona de Dick porque le había tratado como se merecía. Pero aquella mujer, aquella madre y su hijito, ¿qué culpa tenían que pagar? Pero Dixon no se amedrentaba, y puesto que había sido un capitán a bordo, seguiría siendo un capitán en tierra, con el único afán de salvar a la señora Weldon, al pequeño Jack y a todos aquellos cuya suerte había puesto el cielo en sus manos. Los primeros resplandores del día sorprendieron a Dick en sus cavilaciones. Estaba bien decidido. Se levantó y pudo comprobar que, a excepción de Tom, todos dormían.
Dick Sand se le acercó para decirle: «Usted sabe que estamos en África. Usted ha reconocido el rugido del león y ha visto los instrumentos de los mercaderes de esclavos». Tom bajó la cabeza asintiendo. «Pues bien», prosiguió Dick, «es preciso que suframos nosotros solos y que salvemos a nuestros compañeros. No debemos decir una sola palabra de todo esto a la señora ni a los demás. Tenemos que estar más atentos que nunca. Lo que sí tendremos que decir es que Harris nos ha abandonado, que nos ha traicionado, para que estén alertas. Les haremos creer en algún ataque de los indios nómadas. ¿Me ayudará usted, Tom?» «En todo y para todo, señor Dick», contestó el negro, alzando su noble mirada. «Puede contar con mi abnegación y también con mi valor». El joven capitán pensó que pasarían varias horas antes de que sus perseguidores pudiesen alcanzarles. Pero, ¿qué camino era preciso utilizar para el regreso? El joven no creyó prudente volver por la selva. Comprendía que era imprudente iniciar una nueva caminata a través de aquellos bosques, dejando huellas que permitirían a los cómplices de Negoro obtener una pista segura. Solo siguiendo la corriente de un río se perderían aquellas huellas, al mismo tiempo que serían menos de temer los ataques de las fieras que por fortuna hasta el presente se habían mantenido a distancia. Por otra parte, sería también menos grave una posible agresión de los indígenas. Si pudiesen embarcar en una sólida lancha, bien armados, Dick Sand y los suyos se hallarían en mejores condiciones para defenderse. En consecuencia, todo se reducía a encontrar una corriente de agua, elemento en el cual Dick se encontraría más a gusto. Por lo demás, la naturaleza del terreno parecía indicar a sí mismo que no se encontraban muy lejos de una gran corriente. Por distintos sitios corrían pequeños riachuelos entre las pendientes que aparecían húmedas. Con la llegada del día, despertaron poco a poco todos los componentes del grupo. La señora Weldon, poco después, se acercó al grumete, dejando a su hijo bajo los cuidados de Nan. «¿Dónde está Harris?», preguntó la madre de Jack. En ese aspecto, Dick no quería mentir. Ya era suficiente que sus compañeros creyesen que iban pisando el suelo de Bolivia. «Harris ha huido, señora», dijo. «Ese hombre es un traidor y está de acuerdo con Negoro, que ha sido en realidad quien nos ha conducido hasta aquí». «Lo presentía», exclamó la señora Weldon. «Pobre hijo mío, con los cuidados que pensaba prodigarle en la hacienda San Felice». «No hay tal hacienda», dijo Dick Sand, «y lo único que podemos hacer ahora es regresar a la costa cuanto antes». «¿Por el mismo camino?», se alarmó la señora Weldon. «No. Buscaremos una corriente de agua que nos conduzca al mar sin mucho esfuerzo y sin peligro alguno. Sin embargo, antes tendremos que hacer algunas millas a pie». Los negros se ofrecieron a llevar a la señora y a su hijo, confeccionando una litera con hojas y ramas de árbol, pero la valerosa mujer declinó el ofrecimiento, diciendo que caminaría como todos. Fueron revisadas cuidadosamente las armas y controladas las provisiones, que fueron reunidas en un solo bulto para que pudiera llevarlas un hombre solo. Se inició la marcha y con la excusa de que cuando no llevaba nada se cansaba, Hércules cogió suavemente a Jack, que continuaba dormido, de los brazos de la sirvienta Nan. El primo Benedicto caminaba a largas zancadas sin abrir boca y sin que nadie pudiera saber si había notado la desaparición de Harris, cosa que a él poco le importaba. Su gran preocupación se refería a la pérdida de la lupa y sus gafas, lo cual era para él una gran complicación. Pero, sin que él lo supiera, aquellos dos preciosos instrumentos habían sido encontrados por Bat entre la hierba del improvisado lecho del entomólogo, y si seguía reteniéndolos era porque Dick se lo había aconsejado para obligar al primo Benedicto a caminar junto a ellos. Tom se detuvo de pronto y preguntó: «¿Y Dingo?». El perro no se veía por parte alguna, por lo que Hércules, con su potente voz, lo llamó varias veces. Dingo no acudió a la llamada. «¿Habrá seguido a Harris?», preguntó Tom. Dick Sand, que había permanecido en silencio, ponderando la ausencia del perro, que era lamentable por lo que representaba de seguridad en la vigilancia, dijo entonces: «No, Tom. Más bien habrá seguido la pista de Negoro». La expedición siguió camino y a pesar de que desde el amanecer grandes nubes cubrían el horizonte, el calor era asfixiante.
En el ambiente flotaba la amenaza de una tormenta que era muy probable que estallase antes de acabar el día. Caminaban con rapidez, pero con prudencia, y en varias ocasiones pudieron ver huellas recientes de seres humanos y también de animales. En aquella primera jornada volvieron a ver jirafas que huyeron a grandes zancadas, espantadas por la aparición de la caravana. A mediodía habían recorrido unas 3 millas sin el menor contratiempo. Ni Negoro ni Harris habían dado señales de vida, como tampoco Dingo, que continuaba sin dejarse ver. Se estableció un alto en una espesura de bambúes con el fin de descansar y tomar algún alimento. Se habló poco y menos se comió, muy especialmente la señora Weldon, que tomó a su hijo entre sus brazos. Dick Sand se creyó en la obligación de indicar a la apesadumbrada dama que podía tener confianza en la completa curación de su hijo, que, como se ha dicho, se encontraba atacado de fiebres intermitentes. «Livingston», explicó Dick, «ha observado que por regla general y en la época de las fiebres, éstas pueden evitarse huyendo del sitio donde se han contraído. Espero que Jack no vaya a desmentir esta aseveración, puesto que vamos huyendo de los lugares donde cayó enfermo». El joven grumete y Tom procuraban hacer los menores comentarios posibles acerca de la flora y la fauna de aquellos lugares para seguir ocultando la realidad de la situación a sus amigos. Después de un justo descanso, reanudaron la marcha, que Dick, con su enorme fuerza de voluntad, trataba de que fuese lo menos penosa posible para todos, y muy especialmente para la señora Weldon. 19. Un extraño refugio. Los senderos estaban invadidos por las zarzas y la maleza, y los negros tenían que trabajar sin descanso para abrirse paso entre aquella espesura. Era tarea ardua, ya que en aquellas condiciones tuvieron que andar casi 1 milla, hasta que por fin se abrió ante ellos una amplia brecha que comunicaba con un riachuelo y seguía su ribazo. Aquello constituía, sin duda, un paso para los elefantes, cuyas pisadas aparecían claramente en el suelo de naturaleza esponjosa. También seres humanos habían seguido más de una vez aquel camino, pero en las mismas condiciones en que los rebaños son llevados al sacrificio. Esparcidos por el suelo podían verse restos de esqueletos medio roídos por las fieras, algunos de los cuales ostentaban aún las trabas de la esclavitud. Dick Sand y sus compañeros se encontraban, sin lugar a dudas, en un camino que había seguido, Dios sabe cuándo, una caravana de esclavos. La señora Weldon contemplaba aquel espectáculo macabro con horror, sin comprender lo que tenía ante sus ojos. Dick Sand temía tener que explicar a la madre de Jack la verdadera traición de Harris, que había consistido en dejarles extraviados en una región africana. Pero aquella mujer, que abrigaba la esperanza de ser conducida a la costa, nada preguntó, seguramente porque todos sus pensamientos eran para su hijo, a quien llevaba en brazos adormilado. Todos caminaban en silencio, mirando a ambos lados aquel interminable cementerio. Entretanto, el cauce del riachuelo se hundía y se ensanchaba alternativamente. Su corriente era menos impetuosa, lo que hizo pensar a Dick Sand que dentro de poco se haría navegable o vertería sus aguas a otro río más importante que desembocase en el Atlántico. Los árboles escaseaban, mientras altas cañas de bambú se erguían tan elevadas por encima de la hierba que el mismo Hércules no las dominaba con la cabeza. El paso del grupo solo podía ser notado por la agitación de las cañas. A las 3 de la tarde de aquel mismo día empezó a modificarse la naturaleza del terreno. El suelo, más pantanoso, estaba cubierto de espeso musgo, lo que daba a entender que en la época de las grandes lluvias aquella llanura debía de quedar inundada. «Será conveniente reconocer el suelo antes de caminar sobre él», advirtió Dick Sand, deteniendo la caravana. «Estos terrenos son peligrosos y será preciso cruzarlos antes de que estalle la tormenta». Hércules tomó al pequeño Jack en brazos. La señora Weldon, custodiada por Bat y Austin por si fuera necesario sujetarla, en algunas ocasiones creyó no poder seguir avanzando por aquel barrizal. Mas, por fin, a las 5 de la tarde, y después de vencer con gran esfuerzo todos los inconvenientes, el pantano quedó franqueado y el suelo cobró una mayor consistencia. Enormes nubes tormentosas cruzaban el espacio, y bien pronto los lejanos relámpagos y truenos hicieron su aparición en las profundidades del firmamento. Iba a estallar una formidable tormenta. Hacia el norte, una serie de colinas, aunque poco elevadas, parecían limitar la llanura pantanosa. Algunos árboles se recortaban en el firmamento.
Los náufragos tomaron aquella dirección que, aún a falta de otro refugio, les situaría altos en caso de avenida. ¡Adelante!, gritaba Dick, infundiendo ánimos a sus compañeros. Anduvieron a paso ligero, y cuando estalló la tormenta aún les faltaban 2 millas para alcanzar su objetivo. La oscuridad se hizo casi absoluta, a pesar de que el sol no había llegado aún al horizonte. Los relámpagos se sucedían rápidamente, envolviendo la llanura en una maraña de fuego. La lluvia no podía tardar en caer torrencialmente. Jack, despertado por el estruendo de los truenos, se agarraba con fuerza al cuello de Hércules, que trataba de calmarle con sus palabras. De pronto, un relámpago más claro que los anteriores iluminó la llanura. «He visto algo muy cerca. Parece que es un campamento», dijo Dick. «También yo lo he vislumbrado», corroboró el viejo Tom, «pero me temo que sea un poblado de indígenas». Un nuevo relámpago permitió observar con mayor iluminación el lugar indicado. Era cierto. Unas 100 tiendas cónicas alineadas con simetría, que medirían unos 15 pies de altura, se erguían en aquel lugar. Sin embargo, aunque por breves instantes, no pudo verse ningún ser viviente. ¿Estaría abandonado el poblado? ¿Se habrían refugiado en sus tiendas los habitantes? «Es preciso saberlo», dijo Dick. «Quédense ustedes aquí. Yo iré a reconocer ese lugar. Puedo acercarme sin ser visto». Los negros querían acompañar al muchacho, pero éste les obligó a quedarse. Dick se marchó enseguida y desapareció en medio de la oscuridad, cuando ya gruesas gotas de lluvia empezaban a caer sobre el grupo. A los pocos minutos, Dick Sand estaba de regreso. «No se trata de un campamento, como habíamos pensado, ni tampoco de una aldea», explicó el grumete. «Son unos hormigueros». «¡Unos hormigueros de 12 pies de alto!», exclamó el primo Benedicto. «Entonces ha de tratarse de los hormigueros de la termita belicoso o de la termita devorador. Solo estos insectos levantan tales monumentos. Sean o no termitas, tenemos que utilizar esos refugios», dijo Dick Sand. «¡Nos devorarán!», comentó uno de los negros. «En marcha. No podemos perder tiempo». «¡Un momento!», exclamó el primo Benedicto. «Yo creía que esos hormigueros solo existían en África». «¡En marcha!», ordenó una vez más Dick con cierta violencia. En poco rato llegaron hasta uno de aquellos conos que se levantaban en la llanura, cuando ya el viento era muy fuerte y la lluvia se precipitaba torrencialmente. Hércules, con su cuchillo, agrandó el estrecho agujero que se hallaba al pie del cono. El primo Benedicto se extrañó mucho cuando comprobó que no se veía una sola de aquellas termitas que debían ocupar a miles el hormiguero. Ensanchado convenientemente el agujero, Dick Sand y sus compañeros penetraron en el interior del cono. La lluvia caía con tal furia que parecía apagar los relámpagos, pero en aquel refugio ya no era de temer la tormenta. 20. Capturados. Aquel refugio resultó providencial para Dick Sand y sus compañeros que, de otro modo, se hubiesen visto perdidos entre aquella horrenda tormenta de violencia descomunal en las latitudes templadas. La lluvia caía en una masa compacta, formando una capa de agua como una catarata. Aquella tempestad hubiera arrastrado a los náufragos de no haberse encontrado protegidos por aquel refugio construido por las sabias hormigas, capaz de resistir los más fuertes embates. Son unas construcciones que asombran al que las ve por vez primera, y por eso no es de extrañar que el primo Benedicto explicase a sus compañeros el formidable trabajo de aquellos insectos que tanto les había favorecido en aquellos momentos. Era la primera noche después de 10 días que no dormían al aire libre. Por eso los expedicionarios se acomodaron de la mejor manera posible, utilizando el hormiguero que, como todos ellos, ofrecía en el interior una especie de pisos superpuestos en forma de cajón, de tal consistencia que mientras unos se agazaparon en la parte inferior, otros de los expedicionarios pudieron acomodarse en las partes más altas. Dick, Tom y Hércules fueron los que ocuparon la parte inferior del cono. Cenaron y ya se disponían a entregarse al descanso, cuando Dick Sand se dio cuenta de que el suelo empezaba a empaparse. «Tendremos que levantar el piso extrayendo la arcilla necesaria», dijo Dick Sand.
pero cuidando de no obstruir el agujero por donde penetra el aire si es que no queremos morir asfixiados. Pusieron manos a la obra inmediatamente con el fin de hacer un suelo más alto y resistente. Hércules demolió con su hacha el primer piso de alvéolos, que era de arcilla blanda, y levantó en más de un pie el terreno pantanoso sobre el que descansaba el hormiguero, asegurándose de que el aire podía entrar por el agujero en el interior del cono. El primo Benedicto, a la luz de la linterna que habían instalado, inspeccionaba detenidamente todos los rincones. «Este hormiguero», dijo, «no hace mucho que ha sido abandonado y me gustaría saber la causa. No cabe duda de que esta misma mañana las termitas lo habitaban aún, puesto que aquí se ven jugos líquidos. ¿Y ahora?». El sabio hizo una pausa y prosiguió. «Algún presentimiento debe de haber invitado a estos insectos a abandonar el hormiguero. Y esto no lo hacen sin algún motivo. Seguramente intuían algún inminente peligro». Las palabras del entomólogo hicieron pensar a Dick. Si era cierto que el secreto instinto había advertido a los insectos de un próximo peligro, era evidente que el tal peligro podía planear ahora sobre sus cabezas. «Esos admirables insectos», continuó el primo Benedicto, sin preocuparse de saber si le escuchaban, «pertenecen al maravilloso orden de los neurópteros, y se caracterizan por tener 4 artejos en los tarsos y mandíbulas córneas de un vigor notable. Los que han construido este hormiguero pertenecen al grupo de los belicosos, y hasta ahora solo habían sido vistos en África». «Pero aquí no estamos en África», interrumpió Tom apresuradamente. No, desde luego», respondió el profesor. «Por eso entusiasma tanto su hallazgo. Seré el primero que habré descubierto en América una mosca tsetse y una hormiga termita. La memoria que redactaré causará sensación en la Europa científica». Pronto la linterna fue apagada y un profundo silencio se hizo entonces en el interior del hormiguero. En aquel momento, Dick sintió que una mano se apoyaba en su hombro y que una voz conmovida murmuraba en su oído. «Lo sé todo, querido Dick, pero Dios puede aún salvarnos. Cúmplase su voluntad». Era la señora Weldon quien había hablado. Mientras tanto, la tormenta henchía el espacio de relámpagos y truenos, y la lluvia caía sin cesar. El joven se sintió resignado al comprobar que la valerosa mujer no desesperaba. Pensó que tal vez era mejor que supiese la verdad de la situación. El joven deseaba que llegase el día para observar los alrededores. Era preciso encontrar un río tributario del Atlántico para seguir su curso y evitar así el encuentro con los indígenas, que a buen seguro habrían sido enviados ya en su persecución por orden de Harris y Negoro. Pero no entraba luz en el interior del cono por el orificio interior. Pensó, pues, que sería mejor abandonarse al descanso, ya que una especie de sopor le iba adormeciendo. Sin embargo, antes de hacerlo, creyó que alguien debía vigilar para evitar que, al empaparse el montón de arcilla superpuesto sobre el piso, obstruyese el agujero por donde penetraba el aire. Examinó el suelo y comprobó que todo estaba bien. Entonces se acostó, recostando la cabeza contra la pared con un cuchillo en la mano. No habría podido decir el tiempo que había dormido cuando le despertó una fuerte sensación de frialdad. Se incorporó y comprobó que el agua invadía el hormiguero con extraordinaria rapidez. Llamó a Tom y a Hércules para darles cuenta de aquella nueva complicación. «Debe de haberse desbordado algún río cercano», comentó Hércules. Encendieron la linterna y comprobaron que el agua se había detenido a una altura de unos 5 pies y permanecía estacionaria. Las armas y las provisiones fueron apartadas del alcance de las aguas. «¿Qué opina, señor Dick?», preguntó Tom. «El agua», explicó el grumete, «ha penetrado por el orificio interior y al subir por el hormiguero comprime el aire en su parte superior, lo que la frena e impide que siga subiendo. Por lo tanto, puede darse el caso de que en el exterior el nivel sea muy superior a este. De ser esto cierto, si abrimos un agujero en la pared, se escapará por él el aire, o bien subirá el agua hasta donde llegue el nivel exterior. Si este es más alto que el agujero, se elevará hasta el punto donde el aire comprimido la contenga de nuevo». Las palabras del grumete, oportunas como siempre, llevaron esta vez la congoja a cuantos las habían escuchado. Dick Sand no se atrevía a dar una orden,
temiendo que debido a la tempestad y al desbordamiento de algún curso de agua, el hormiguero se encontrase completamente sumergido. En este caso, ya fuese por falta de aire al agotarse el que quedaba en el interior, ya fuese por la invasión del líquido, su situación era desesperada. El viejo Tom observó que el nivel del agua iba subiendo, aunque lentamente. Eso indica, explicó el grumete, que a pesar de que el aire no puede escaparse, la inundación aumenta y lo comprime cada vez más. ¿Hasta dónde llegaría el nivel? Era preciso actuar enseguida. En primer lugar, se acordó que Bat buceara en el agua para tratar de salir al exterior por el orificio inferior y poder comprobar así el nivel del agua. El negro se sumergió, pero a los pocos momentos reapareció, indicando que el orificio estaba obstruido. No había otra solución, a pesar del riesgo que conllevaba, que ir practicando agujeros cada vez más altos para saber exactamente a qué atenerse. Así lo hicieron. Pero el primer orificio que practicaron a la distancia de un pie del nivel interior del agua, ésta aumentó en volumen, lo que indicaba que la altura exterior era más elevada. No sin ansiedad, y con la mayor de las angustias, repitieron esta operación varias veces, ascendiendo hacia la parte superior del cono, y en todas ellas el nivel del agua iba subiendo, y el espacio libre para moverse y el aire acumulado era cada vez menor. El muchacho, entonces, se encaramó sobre los hombros del fornido Hércules, y con el hacha empezó a demoler la parte superior del hormiguero. Era su última esperanza. Al cabo de pocos minutos, y cuando el aire parecía faltar ya, Dick consiguió su propósito al mismo tiempo que un rayo de luz penetraba en el interior del cono. El agua subió aún unas 8 pulgadas y se estacionó, lo que indicaba que se había establecido el equilibrio con el nivel exterior. ¡Salvados!, exclamaron todos a la vez. ¡Hurra!, gritó Hércules. Y todos los cuchillos y hachas atacaron a la vez el casquete del cono, que fue desmenuzándose poco a poco, ensanchando el agujero por donde penetró el aire puro, que todos aspiraron con satisfacción. Dick Sand fue el primero en subir a la cima del cono, pero al asomar la cabeza al exterior lanzó un grito de espanto. Alrededor del hormiguero navegaban unas barcas repletas de indígenas. Al percibir al grumete empezaron a disparar sus flechas contra él. Dick Sand escondió rápidamente la cabeza y comunicó a sus compañeros el desagradable encuentro. Requirió el fusil y, seguido de Acteón, Bat y Hércules, subieron a lo alto y todos a la vez hicieron fuego sobre las embarcaciones. Varios indígenas fueron abatidos, pero el número de estos era mucho, y en vez de retroceder, asaltaron el hormiguero y capturaron a todos sus ocupantes. La señora Weldon, el pequeño Jack y el primo Benedicto fueron trasladados a una barca, y los restantes arrojados a una segunda piragua que se dirigió hacia otro punto de la colina. Ante la superioridad del número, no era posible ofrecer resistencia, y sin embargo, Dick y sus compañeros lucharon contra los 20 indígenas que tripulaban aquella barca, algunos de los cuales fueron heridos. Pronto fueron, no obstante, reducidos, y en pocos minutos recorrieron el trayecto hasta alcanzar tierra firme. Les obligaron a desembarcar y en el momento de hacerlo, Hércules, de un salto formidable, se apoderó de uno de los fusiles y haciéndolo por el cañón lo hizo voltear cual terrible molinete, alcanzando a 2 de los indígenas que cayeron al suelo con los cráneos destrozados. Momentos más tarde, y aprovechando el desconcierto, Hércules desaparecía corriendo en la espesura, no sin que una lluvia de balas fuese dirigida contra él. Dick y los otros, mientras tanto, fueron encadenados como esclavos. 21. La caravana de esclavos. El Coanza, uno de los ríos de Angola que desemboca en el Atlántico, se había desbordado durante la noche y había sido la causa de aquella tremenda inundación. Solo una veintena de hormigueros quedaron emergiendo y constituían los únicos puntos visibles en aquel inmenso lago. Dick Sand y sus compañeros fueron trasladados hacia un enorme sicómoro capaz de refugiar bajo su follaje a 500 hombres. Allí estaba oculta toda una caravana que acababa de hacer alto. Era un numeroso conjunto de indígenas capturados por los agentes del tratante Alves que se dirigía hacia el mercado de Casondí. Una caravana de esclavos que serían enviados a los barracones del litoral, hacia la región de los Grandes Lagos,
para ser distribuidos en las factorías de Zanzíbar o en el Alto Egipto. Dick Sand y sus amigos fueron tratados como esclavos. A los negros, aunque no pertenecían a la raza africana, se les dio el trato de los cautivos indígenas, sujetándolos por la garganta de dos en dos por medio de una pértiga ahorquillada en ambos extremos y cerrada por una barra de hierro. Sujetos así se veían obligados a caminar en línea uno detrás de otro, sin poder apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y por si eso fuera poco, una pesada cadena los unía por la cintura. Solo les quedaban libres los brazos para llevar la carga y los pies para caminar. Bajo los latigazos de una bildar, iban a recorrer así centenares de millas. Dick Sand, tal vez por ser blanco, mereció un trato distinto. Había quedado con los pies y las manos libres, si bien una bildar le vigilaba constantemente. Dick tenía el presentimiento de que en cualquier momento iban a aparecer Harris o Negoro, pero se equivocó. Y sin embargo tenía la absoluta seguridad de que el ataque dirigido contra el hormiguero había sido planeado por aquellos dos miserables. La caravana estaba formada por unos 500 esclavos de ambos sexos y 200 soldados, entre agentes, jefes de origen árabe o portugués, portadores, guardianes y habildares. Con una escolta semejante, formada por un conjunto de bandidos negros medio desnudos que llevaban fusiles de chispa, provistos en el cañón de un gran número de anillos de cobre, fácil era comprender que los desgraciados cautivos tenían que rendirse a la evidencia de su suerte. Ni los mismos jefes podían mantener la disciplina en aquellos ejércitos de africanos, los cuales amenazaban con abandonar el puesto, obligando a sus superiores a satisfacer toda clase de exigencias. En la caravana en que iban Tom y sus compañeros, Nan, la sirvienta de la señora Weldon, arrastrando sus cadenas, y Dick fuertemente vigilado, se veían pocos hombres maduros. Los cautivos apenas iban vestidos y su estado era lamentable. Niños pálidos y demacrados con los pies sangrantes, a quienes sus madres procuraban llevar en brazos al mismo tiempo que la carga que se les obligaba a transportar. Mujeres cubiertas de llagas debidas al látigo de los habildares. Jóvenes fuertemente amarrados por una horca más torturante que la cadena del presidio. Esqueletos de ébano. Miserias. Ante aquella perspectiva, Dick Sand comprendió que era inútil intentar escapar. Y además, ¿cómo encontrar en aquellas condiciones a la señora Weldon? Seguramente que ella y su hijo habían sido raptadas por Negoro, que había tenido buen cuidado de separarles de sus compañeros por razones que el joven grumete no podía comprender. No obstante, estaba seguro de que Negoro intervenía en el asunto. Lo que el joven ignoraba era si Negoro y Harris dirigían por sí mismos aquella caravana. Si Dingo hubiese estado allí, hubiera descubierto a Dick la proximidad del maldito portugués. Solo Hércules estaba en libertad, pero con muy pocas posibilidades de éxito si intentaba acudir en su ayuda. No podía dudar de la abnegación del formidable negro, y Dick estaba seguro de que Hércules haría en favor de la señora Weldon y de sus compañeros todo cuanto humanamente le fuese posible. Por otra parte, Dick sabía que el principal mercado de los tratantes era el de Ñangue, en el Manyema, sobre el meridiano que divide en dos partes iguales el continente africano. ¿Se dirigían hacia aquel lugar? Sin embargo, aunque los cuidadores de la caravana hablaban unas veces en árabe y otras en dialectos africanos, observó que con frecuencia era pronunciado el nombre de un mercado de aquella importante región, Kasondé. Esto le hizo suponer que era hacia aquel lugar a donde se dirigían los prisioneros y que quizás sería allí donde se decidiría su suerte. Como sea que el grumete, por sus estudios, conocía muchos detalles de la geografía moderna, pudo orientarse con bastante exactitud, sacando la conclusión de que la duración del viaje desde Coanza a Kasondé duraría unas 3 semanas. Dick Sand pensó que si podía comunicar aquellos pequeños detalles a Tom y a sus compañeros, les infundiría valor, o por lo menos les serviría de consuelo, al tener la seguridad de que no los llevaban al centro de África, a las regiones de las que no se puede tener la esperanza de salir. ¿Podría llevar a cabo su propósito? Tom y sus compañeros se hallaban ahorquillados de 2 en 2 en un extremo del campamento, fuertemente vigilados por 12 soldados y un habildar. Como sea que el grumete podía moverse con cierta libertad, disminuyó poco a poco la distancia que le separaba del grupo de sus compañeros, del que distaba unos 50 pasos.
Aparentando indiferencia, el joven había conseguido adelantar unos 40 pasos, cuando advirtió el movimiento de Dick y con una palabra dicha en voz baja puso en aviso a sus compañeros. El grumete continuó acercándose a ellos, a pesar de que desde donde se hallaba hubiera podido pronunciar el nombre de Casondé y algunas palabras más que hubieran sido oídas forzosamente por todos. Pero llevado por el propósito de informar con el máximo detalle a sus compañeros, se acercó aún más. De pronto, se sintió empujado brutalmente hacia atrás por el havildar que vociferó palabras incomprensibles, mientras Tom y los suyos eran conducidos al otro extremo del campamento. El grumete saltó exasperado sobre el havildar, arrebatándole el fusil, pero 7 u 8 soldados lo redujeron a la impotencia, y le habrían matado de buen seguro si uno de los jefes de la caravana, Ibn Hamis, no hubiese intervenido en favor del joven. Ante unas palabras pronunciadas por aquel hombre, que Dick no entendió, los soldados soltaron al grumete y se alejaron. No cabía la menor duda de que alguien había dado la orden de respetar la vida del muchacho. Alguien que Dick pensó no podía ser otro que Negoro, o tal vez Harris. 22. Anotaciones sobre la marcha. A pesar de la calma en la atmósfera, aquella era la época de la masica, segundo periodo de la estación de las lluvias, lo que hacía temer que las noches, particularmente, no serían demasiado tranquilas debido a las condiciones climatológicas. La caravana se encaminó hacia el este, siguiendo a unos 50 soldados que marchaban en cabeza. Otro centenar de ellos, repartidos en los flancos del cortejo, vigilaba a los prisioneros y el resto de guardianes cerraba la formación. La caravana iba mandada por el feroz Ibn Hamis, que había intervenido en la lucha entre Dick Sand y su havildar. Era el único que vigilaba a todo aquel rebaño, yendo y viniendo de la cabeza a la cola de la columna. Aparte de Tom y sus compañeros, Nan andaba en el centro del cortejo en un grupo formado por varias mujeres. Las habían encadenado con una joven madre de 2 hijos, de 3 años de edad uno de ellos, que apenas si podía andar, y de pecho el otro. La antigua asistenta de la señora Weldon, llevada por sus nobles sentimientos, se había encargado del mayor de aquellos chiquillos, al que había cogido en brazos, librándole del cansancio que le hubiera llevado pronto a la muerte, a pesar de que aquello constituía una pesada carga para la vieja Nan. Dick estaba convencido de que también la señora Weldon había sido llevada a Casondé, pero por más que miraba, por más que trataba de descubrir por todas partes el menor rastro de la madre de Jack, ningún indicio le mostraba su paso. La caravana emprendía todos los días la marcha con el alba, y solo se detenía 1 hora al cabo de 12 de caminar. Entonces se abrían algunos envoltorios que contenían mandioca, y aquel alimento era distribuido entre los esclavos. Si los soldados habían conseguido robar, al pasar por alguna aldea, alguna cabra o vaca, se añadía al menú un poco de carne o batatas. Pero era tanto el cansancio y los sufrimientos de los cautivos, que llegada la hora de la distribución de víveres, apenas podían comer. Esa era la principal causa de que al cabo de 8 días de haber abandonado las proximidades del Coanza, unos 20 negros hubieran caído por el camino, siendo abandonados a las fieras que rondaban desde lejos la caravana. Todas las tardes, después de haberse puesto el sol, se dejaban oír a corta distancia los rugidos de los leones, panteras y leopardos que esperaban pacientemente las víctimas que no podían faltar. Al oír aquellos rugidos, el joven grumete pensaba, con terror, en los obstáculos que tendría que vencer Hércules para salir con vida de aquel lance. En los saltos nocturnos, Dick Sand tomaba notas de aquella travesía que se realizó en 25 etapas. He aquí sus apuntes. Del 25 al 27 de abril. He visto una aldea rodeada por una muralla de cañaverales en la que se han hecho 2 prisioneros. La población ha huido, pero han quedado 15 muertos en el lugar. Al otro día, al atravesar un río tumultuoso, 2 mujeres unidas a la misma horca han caído al agua. Una de ellas llevaba a su hijito en brazos. Los cocodrilos se han deslizado rápidamente y las aguas se han teñido de sangre. 28 de abril. La marcha hoy ha sido en extremo penosa, debido al terreno pantanoso y a una fuerte lluvia. He podido ver a la pobre Nan, que se arrastra con dificultad en el centro de la columna, llevando a un negrito en sus brazos.
La esclava encadenada con ella lleva la espalda desgarrada por los latigazos. 29 y 30 de abril. El invierno africano deja sentir sus primeros fríos. Termina la estación lluviosa, pero las llanuras se ven aún extensamente inundadas. Ninguna señal de la señora Weldon ni del señor Benedicto. ¿Dónde estarán? ¿Vivirá aún el pequeño Jack? La inquietud me devora. Del 1 al 6 de mayo. No se ve el límite de la llanura inundada y hay que caminar en las tinieblas. Cuando se caen, ¿por qué levantarse? Algunos instantes más bajo las aguas y todo ha terminado. Mañana faltarán muchos esclavos en la caravana. Mis fuerzas también se debilitan, pero mi deber es resistir hasta el final. En las tinieblas resuenan espantosos gritos de angustia. 12 o 15 cocodrilos se han arrojado sobre el flanco de la caravana, apresando a cuantos han podido. Del 7 al 8 de mayo. Se ha hecho un recuento, comprobándose que 20 esclavos han desaparecido. He buscado a Tom y a los otros. Están vivos. Loado sea Dios. Tom ha podido verme a su vez. Busco a la anciana Nan, que no veo por ninguna parte. ¿Habrá muerto? Por fin, hoy la llanura inundada queda atrás y acampamos sobre una colina. El sol nos seca un poco, y nos ha servido algo de mandioca y unos puñados de maíz. Solo puede beberse agua enturbiada. No es posible que la señora Weldon y su hijo hayan pasado tantas privaciones. La valerosa mujer no habría podido resistirlo. 9 de mayo. Al amanecer se ha reanudado la marcha sin rezagados, porque el látigo de la Vildar se estrella en la espalda de los que están abrumados por la fatiga o la enfermedad. Estos esclavos representan dinero, y mientras les queden fuerzas para caminar, no quieren dejarlos atrás. 10 de mayo. Llegada la noche, nos detenemos para establecer el campamento bajo unos enormes árboles. Algunos prisioneros que la víspera habían conseguido escapar han sido apresados de nuevo y son castigados con una crueldad sin límites. No puedo dormir, y me parece oír ruido entre la crecida hierba. Escucho atentamente y comprendo que un animal cruza entre los cañaverales. Estoy sin armas, pero me defenderé. La noche es oscura y trato de ver entre las profundas tinieblas. En la sombra relucen 2 ojos, que igual pueden ser de una hiena que de un leopardo. Desaparecen y vuelven a aparecer. De pronto, un animal salta sobre mí. Trato de dar la voz de alarma, pero el grito muere en mi garganta. No puedo dar crédito a lo que ven mis ojos. ¡Es Dingo! Dingo está a mi lado. ¿Cómo habrá podido encontrarme? Ah, mi querido Dingo, no has muerto y ahora lames mis manos. Frota con obstinación su cuello contra mis manos. ¿Qué pretende? Parece indicarme, busca. Lo hago y encuentro una cosa atada a su collar. Es un pedazo de caña. La desato, la rompo y aparece un papel que no puedo leer. Hay que esperar a que aclare. Dingo comprende que su misión está cumplida. Me lame nuevamente las manos y de un salto desaparece sin hacer ruido entre la hierba. Que Dios le libre de los colmillos de las fieras. ¿Y ese papel que me quema las manos? ¿Quién lo habrá escrito? ¿De quién debe ser? Tengo que esperar a que llegue el día. El papel está escrito por Hércules. Dice lo siguiente. Se han llevado a la señora y a Jack en una quitanda. Harris y Negoro les acompañan. Preceden a la caravana con el primo Benedicto. No he podido comunicarme con la señora. He recogido a Dingo, que debió de ser herido de un tiro. Tenga esperanzas, señor Dick. Solo pienso en todos ustedes y he huido para serles más útil. Hércules. Loado sea Dios. La señora Weldon y su hijo están vivos y no tienen que sufrir como nosotros las fatigas de estas duras caminatas. ¿Qué pretenderán Harris y Negoro? Los llevan a Cassondé y allí estoy seguro de encontrarles. Del 11 al 15 de mayo. Calculo que aún faltan 10 días para llegar a Cassondé. La caravana sigue adelante y los prisioneros caminan cada vez con más dificultad. Muchos de ellos dejan huellas de sangre a su paso. Al pasar junto a un árbol he visto a unos esclavos atados al mismo por el cuello. Los han dejado morir de hambre. Nuestro camino va quedando sembrado de cadáveres.
del 16 al 24 de mayo. Las lluvias han cesado por completo. Hay que andar más deprisa y casi me faltan las fuerzas. Los esclavos que están demasiado enfermos son abandonados y todo hace pensar que van a faltarnos los alimentos. Los jefes no se atreven a suprimir la ración de los soldados porque se sublevarían. 20 cautivos han sido asesinados a hachazos porque no podían andar. Ha sido espantoso. La pobre Nan ha caído en esta horrible carnicería. He pasado al lado de su cadáver, al que ni siquiera puedo dar cristiana sepultura. Es la primera superviviente del naufragio que Dios llama a su seno. ¿Le habrá ocurrido algo a Hércules? No quiero ni pensarlo.